todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver uno de los exámenes de selectividad de 2016, en concreto el de septiembre, la opción A, de física. Bueno, aquí podéis ver el examen con sus 4 preguntas que intentaremos ir resolviendo durante este vídeo. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 1. En un apartado A es una cuestión teórica que, como sabéis, me gusta hacerla rápido pues para no perder mucho tiempo. Se nos piden analogías y diferencias entre campo eléctrico y campo magnético. Bueno, una primera es sencillamente que el campo eléctrico es un campo conservativo, es decir, el trabajo necesario para desplazar una carga de un punto a otro solo depende del punto inicial y final y no de la trayectoria, y el campo magnético no lo es. Entonces pondremos el campo eléctrico conservativo. Y B no. ¿Qué más diferencias podemos encontrar? Pues las líneas de campo, por ejemplo. Si tenemos un campo magnético, por ejemplo, producido por un imán, las líneas de campo son cerradas. Serían algo así. Bueno, por aquí abajo serían iguales, ¿vale? Esto iría para allá. Algo así. Son líneas cerradas. Las de campo eléctrico, por ejemplo, producidas por una carga, si la carga es positiva, las líneas de campo serían radiales, jamás van a ser cerradas, irían para afuera. Y todo lo mismo si tenemos una carga negativa, solo que serían radiales también, pero irían para adentro. Pues eso sería otra diferencia. Vamos a poner líneas de campo. Bueno, ya que he borrado de las líneas, pero otra diferencia sería que no existen monopolos magnéticos. Siempre que tenemos, por ejemplo, un imán, necesariamente tiene pues, los dos polos, el norte y el polo sur. Si lo parte el imán, sigue teniendo dos polos. Es decir, no es posible tener un monopolo, tener solamente o el polo norte o el polo sur separados. El campo magnético que produce, pues como ya he dicho, pues las líneas de campo serían así cerradas. En el caso del campo eléctrico, si tengo una carga, puedo tener una carga suelta, positiva, por ejemplo. No necesito tener un dipodo, no necesito tener una carga positiva y negativa, por ejemplo. No. Una carga positiva solo, una carga negativa suelta, pues generaría un campo. Esa sería otra diferencia. No existen monopolos magnéticos. ¿Qué más diferencias? Pues vamos a fijarnos en las fuerzas que ejercen sobre cargas. Si tenemos el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, vamos a llamarle, sería igual a Q por E. En el caso del campo magnético, la fuerza que ejerce un campo magnético, vamos a llamarle F sub E sobre una carga, viene dado por QV vectorial B. El campo eléctrico siempre ejerce fuerza sobre cargas, el campo magnético no. ¿Por qué? Si la velocidad fuera cero de la carga, si estuviera en reposo, si la velocidad fuera cero, no hay campo, la fuerza es cero. O, como aquí tengo un producto vectorial, si el vector velocidad y el vector campo magnético son paralelos, si V es paralelo a B, pues la fuerza en este caso magnética sería cero. Eso no ocurre en el campo eléctrico. En el campo eléctrico sobre una carga siempre hay una fuerza. Me da igual si está en movimiento que si no lo está. Por lo cual, cuarta diferencia. Lo voy a poner así, fuerzas sobre cargas. ¿Vale? Entonces, lo que quiero hacer ahí hincapié es eso, que el campo eléctrico siempre ejerce una fuerza sobre una carga, y el campo magnético puede ser que, aunque tengas una carga en el seno de un campo magnético, la fuerza que ejerza sea cero, en estos dos casos, si está en reposo la carga o si el vector velocidad y el campo magnético son paralelos. Y una última consideración que se me ocurre es que una carga siempre va a generar un campo eléctrico, esté en reposo, esté en movimiento, da igual. Pero en cambio, una carga solo va a generar un campo magnético si dicha carga está en movimiento. Por lo cual, solo cargas en movimiento generan un campo magnético, cosa que no ocurre con el campo eléctrico. No se me ocurren así ahora mismo más diferencias. En cualquier caso, si miráis vuestros libros, pues seguramente que ahí vendrá todo bien explicado. Con esto hemos terminado por mi parte el apartado A. Bueno, vamos con el apartado B. Se nos dice sencillamente, si una partícula cargada penetra en un campo eléctrico con cierta velocidad, ¿actúa siempre una fuerza sobre ella? Pues sí, ya lo hemos dicho en el apartado antes. Si tenemos una carga en el seno de un campo eléctrico, siempre va a haber una fuerza que ejerza el campo sobre dicha carga.
Por lo cual la respuesta es sí. En concreto, si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, con esta dirección y sentido, cuando esta penetre, esta carga, la fuerza, si es una carga positiva, irá en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y si es una carga negativa, pues la fuerza irá con la misma dirección pero en sentido contrario. Por lo cual sí. Luego, ¿y si se trata de un campo magnético? También lo hemos comentado en el apartado A. Si en lugar de un campo eléctrico tuviéramos un campo magnético, tenemos aquí nuestro campo magnético. Ahora hablamos de la dirección y el sentido del campo magnético, en cualquier caso. Entonces, ¿se van a producir siempre fuerzas sobre las cargas? Hombre, mientras las cargas dicen que penetran con una cierta velocidad, pues si penetran con una cierta velocidad, evidentemente sí que va a haber, recordad que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga era QV vectorial B, por lo cual, si la velocidad no es cero, pues en principio sí, siempre y cuando V no sea paralelo a B. Es decir, si el campo magnético lo tuviéramos así, por ejemplo, entonces la fuerza sobre la carga sería cero. Si lo tuviéramos, por ejemplo, perpendicular, apuntando hacia nosotros, pues entonces sí que ejercería una carga. En este caso iría para abajo y en este caso iría para arriba. Lo podéis ver con el producto vectorial. Por lo cual, en el caso de un campo magnético, se producirá fuerza sobre la carga si ésta no está en reposo y si V no es paralelo a B. Entonces, con esto yo creo que hemos terminado el apartado B, que en consecuencia hemos terminado el ejercicio 1. Bien, vamos con el ejercicio 2. En él se nos pide que hablemos de lo que es la energía de enlace, del defecto de masa, la curva de estabilidad y aplicarla también a explicar lo que son reacciones de fisión y de fusión nuclear. Es una pregunta completamente teórica que tenéis en vuestro libro de apuntes y sabéis que no me gusta desarrollarla mucho, pero en fin, hablaremos un poquito de ello. Si consideramos un núcleo y por otro lado sus nucleones sueltos, resulta que hay una diferencia de masa, la masa no es la misma. Esa diferencia de masa se llama defecto de masa. Entonces, si ese defecto de masa lo multiplicamos por el cuadrado de la velocidad de la luz, tendremos lo que se llama energía de enlace. Es decir, la energía de enlace de un núcleo es la energía necesaria para disgregar todos sus nucleones. Es decir, esa energía es la que mantiene unido el núcleo. Si esa energía la dividimos entre el número de nucleones, tendremos lo que se llama energía de enlace por nucleón. Y esta da cuenta de la estabilidad de un núcleo. Cuanto mayor sea, significa que más fuertemente unido va a estar este núcleo. Si representamos en una tabla esta energía frente al número másico, tendremos algo así. Bien, si representamos, como he dicho, la energía de enlace por nucleón frente al número másico, ocurrirá lo siguiente. Claro, parte de cero, si tenemos un átomo de protio, de hidrógeno 1, lógicamente al tener un solo núcleo no puede interaccionar con el mismo, por lo cual la energía de enlace por nucleón en este caso es cero. Entonces, esta energía de enlace por nucleón, podéis ver la gráfica en muchos libros. Yo no lo puedo hacer por el tema de derechos de autor, no puedo ponerlo en uno de un libro, pero bueno, más o menos va así subiendo hasta alcanzar un valor máximo. Este valor máximo suele estar en torno a el número másico igual a 60, más o menos. Y a partir de aquí pues va decreciendo. Es decir, estos serían los núcleos más estables. El hierro 56, el cobre 63 estarían por esta parte, serían los más estables. Fijaros en un detalle, las reacciones de fusión, donde núcleos más ligeros se unen para formar uno más pesado, siempre se van a dar en este sentido, es decir, van a formar núcleos más estables. Igualmente que las reacciones de fisión, tenemos núcleos muy pesados, como puede ser el típico uranio 235, que se escinde en dos ovarios para dar lugar a núcleos más ligeros. Irían en este sentido, las de fisión y las de fusión para allá. En cualquier caso, los productos se aumenta la estabilidad de los núcleos. Bien, empezaremos hablando de las reacciones de fusión nuclear. Son reacciones en las que dos núcleos muy ligeros se unen formando otro más pesado. El caso típico sería en el que el deuterio se une con el tritio para dar lugar a un núcleo de helio. Fijaros que aquí tenemos 5 nucleones, el resto sería un neutrón que sale expulsado y además se produce también radiación gamma. Muchos lo ven, la energía de fusión nuclear la ven como la energía del futuro, porque fijaros que se da con elementos ligeros que son bastante abundantes en la naturaleza, no se producen isótopos radiactivos y se desprende una cantidad de energía enorme.
Entonces, en principio todo eso es ideal. El problema es que para que se den se necesitan millones, bueno, probablemente decenas o incluso centenares de millones de grados centígrados. Este proceso se da de forma natural en el núcleo de las estrellas, pero es muy difícil, digamos, confinarlo en un entorno real para nosotros. Por eso todavía pues, no se ha conseguido obtener energía de la fusión más allá de una bomba de hidrógeno, digamos, a lo bestia. No se ha conseguido obtener energía controlada, digamos. ¿Qué más cosas decir? Aquí, como os dije antes, de núcleos más ligeros se forman núcleos más pesados, es decir, aumenta la estabilidad de los productos, como ocurre siempre en este tipo de reacciones. En este tipo de reacciones lo que ocurre es que la masa de los productos es menor que la masa de los reactivos. La diferencia de masa es el efecto de masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz, se transformaría en energía. Hablemos muy brevemente de las reacciones de fisión nuclear. En las reacciones de fisión nuclear lo que ocurre es que un núcleo muy pesado se extiende en dos o más núcleos más ligeros, desprendiendo una enorme cantidad de energía. Un ejemplo sería el típico de uranio 92-235. Mediante un neutrón tiene que colisionar, para que se produzca una reacción de fisión, tiene que colisionar un neutrón con el núcleo. Sobre ese neutrón se podría decir que tiene que ser, digamos, lento, porque si el neutrón es rápido, digamos, tiene mucha energía cinética, se puede provocar un choque elástico con el núcleo y entonces, vale, podría absorber parte de la energía, pero el neutrón saldría desprendido con menos energía de la que tenía originalmente. Pero si es lento el neutrón, pues entonces el núcleo puede capturarlo y producirse la escisión de este, provocando la reacción de fisión. Bueno, una de las posibles reacciones de fisión del uranio 235 sería en bario 144 más Krypton 89. Si os fijáis, aquí tenemos, serían 233 nucleones y aquí tendríamos 236, sumando esos dos nos faltan 3, porque se desprenderían en este caso 3 neutrones. Estos neutrones podrían colisionar con nuevos núcleos, provocando de nuevo nuevas fisiones de otros núcleos. Al número de neutrones de estos que se desprenden que vuelven a colisionar produciendo la fisión de núcleos es lo que se llama factor de multiplicación de la reacción, se le suele llamar por K. Si K fuera igual a 1, tendríamos lo que se llama una reacción crítica y en cierto modo controlada. Si K fuera menor que 1 sería subcrítica y se terminaría rápido la reacción, porque no habría suficientes neutrones para colisionar con los núcleos. Si K fuera mayor que 1, sería supercrítica y tendríamos lo que sería una reacción en cadena. Existe un concepto muy importante que es el de masa crítica de la reacción, que es la masa del núcleo reactivo que estemos considerando, por debajo de la cual no se produce una reacción en cadena. Entonces, esto es muy importante a la hora de intentar obtener energía de la fusión nuclear. En concreto, en una bomba atómica lo que se suele hacer es se ponen dos masas inferiores a la masa crítica separadas. Al chocar la bomba con el suelo se ponen en contacto y entonces se produce la reacción en cadena. Incluso se puede conseguir que, como se genera tantísima energía, que el hidrógeno se fusione y desprenda aún todavía más energía. Deciros que en este tipo de reacciones, lógicamente, al extendirse el núcleo en dos, en este caso, o más ligeros, estaríamos para acá, tenemos núcleos muy pesados, ¿verdad?, que producen otros núcleos más ligeros. Evidentemente, los núcleos formados van a ser más estables que el núcleo original. Bueno, y no os voy a contar mucho más porque me imagino que tendréis mucha más información en vuestros libros y sabéis que no me gusta perder mucho tiempo en cuestiones teóricas y prefiero dedicarla a lo que son problemas que creo que es lo que realmente os puede interesar. Bueno, nos toca ya el ejercicio 3. En él se nos dice que un satélite orbita alrededor de la Tierra. R sería el radio orbital a una altura h. La altura siempre es desde la superficie de la Tierra hasta la órbita del satélite. Se nos dan como datos porque el satélite tiene una masa de 400 kilogramos y que en cualquier punto de dicha órbita la aceleración de la gravedad es 3 veces g sub 0 dividido entre 3, es decir, la aceleración sobre la superficie de la Tierra dividido entre 3. Se nos dan como dato g sub 0, la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra, como con 8 metros por segundo menos 2, y el radio de la Tierra 6.370, que yo me he entretenido en pasarlo a metros,
y sería 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Entonces se nos pide, en primer lugar, que digamos si es necesario efectuar algún trabajo para mantener el satélite en órbita y en segundo lugar calcular la altura de dicha órbita. Con respecto a la primera pregunta, no. A ver, la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa. Entonces, si es una fuerza conservativa, se conserva la energía mecánica. Como la energía potencial siempre es constante, pues la energía cinética va a ser constante también, para que la suma de las dos lo sea. Es decir, el satélite estará orbitando indefinidamente, mientras no interactuemos sobre él. Vamos ya pues a calcular lo que sería la altura de la órbita. Se nos dice que la gravedad en cualquier punto de la órbita del satélite es g sub 0 dividido entre 3, es decir, que g' sea g sub 0 partido por 3, es decir, podemos decir, llevándonos este 3 allí, que 3 veces g' sería igual a g sub 0. Es decir, que 3 veces g masa de la Tierra dividido entre el radio orbital, entre r, será igual, perdón, entre r cuadrado, será igual a g sub 0, que sería g por la masa de la Tierra dividido entre, cuando estamos sobre la superficie de la Tierra, tendremos que considerar el radio de la Tierra al cuadrado. R lo podemos poner como radio de la Tierra más altura. Entonces, se me van estas de aquí, esto me lo puedo llevar para allá, tendremos que 3 veces el radio de la Tierra al cuadrado será igual a el radio orbital al cuadrado, es decir, 3 veces el radio de la Tierra al cuadrado sería igual a radio de la Tierra más altura al cuadrado, ¿no? Simplemente pongo que R es R de la Tierra más altura. Desarrollo el cuadrado de esta suma y tendremos que 3 veces el radio de la Tierra al cuadrado será igual al radio de la Tierra al cuadrado más doble producto del primero por el segundo, 2 veces el radio de la Tierra por la altura más cuadrado del segundo, que sería h cuadrado. Ordeno un poco esto, me va a quedar una ecuación de segundo grado en h, es decir, tendremos que h cuadrado, luego sería más 2 radio de la Tierra h, si este pasa aquí restando, 1 menos 3 serían menos 2 veces el radio de la Tierra al cuadrado, será igual a 0. Y esto es una ecuación, como he dicho, de segundo grado en h. Sencillamente, h sería igual a, como una ecuación cualquiera de segundo grado, menos b, es decir, menos 2 veces el radio de la Tierra, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 4 veces el radio de la Tierra al cuadrado, menos por menos más, 4 por 1 y por 2 son 8, más 8 veces el radio de la Tierra al cuadrado, dividido entre 2 por 1 por 2. Es decir, tenemos que h será igual a menos 2 veces el radio de la Tierra más menos 8 y 4 son 12, raíz cuadrada de 12 veces el radio de la Tierra al cuadrado dividido entre 2. Menos 2 radio de la Tierra más menos 2 raíz de 3 radio de la Tierra dividido entre 2. Se me van los doses y tendremos que serían menos el radio de la Tierra más menos raíz de 3 el radio de la Tierra. El radio de la Tierra que multiplica a raíz de 3. Bueno, antes de nada fijaros que si resto me saldrá una cantidad negativa y no tiene sentido porque h es una distancia, por lo cual me voy a quedar con el signo más. Entonces, sacando factor común rt, me quedaría raíz de 3 menos 1. Y ya lo tenemos, simplemente es sustituir el radio de la Tierra, que lo tenemos allí. La altura a la cual orbitará el satélite será igual a raíz de 3 menos 1 por el radio de la Tierra, la calculamos en un momento. Es decir, la altura sería igual a el radio de la Tierra, que lo tenemos aquí, 6,37 por 10 elevado a 6 metros por raíz de 3 menos 1. A mí esto me da 4,663 por 10 elevado a 6 metros. Si lo queréis, serían 4.663 kilómetros, que sería la altura del satélite, y con esto hemos terminado el apartado A. Bien, en un apartado B se nos pide que calculemos el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite cuando está orbitando. Lo que vamos a tener en cuenta, ya lo he hecho en otros ejercicios, cuando el satélite está orbitando, el hecho de que si va con velocidad lineal v,
El hecho de que esté dando vueltas es por la acción de una fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro de la trayectoria. En este caso sería la fuerza gravitatoria. Si esta no existiera, el cuerpo seguiría en movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es una fuerza centrípeta. Es la responsable de que el cuerpo esté girando. Entonces, que la fuerza gravitatoria sea la fuerza centrípeta significa que el módulo G, masa del planeta, masa del satélite, dividido entre el radio orbital al cuadrado, va a ser igual que mv cuadrado partido por r. Se me va una r, se me va la m, y me queda sencillamente que v cuadrado es igual a gm partido por r. Ya tengo la relación entre la velocidad lineal del satélite y el radio orbital. A mí me interesa calcular la velocidad, pero fijaros en una cosa, no la puedo calcular utilizando esta expresión porque como dato no me dan g, y sabéis que en selectividad solo podéis utilizar los datos que os dan. Pero sí podemos hacer un truco. Gm partido por r cuadrado, en realidad, sería la aceleración de la gravedad en la órbita, es decir, la g' esta. Es decir, si yo multiplico y divido por r, esto sería la g' que hemos dado. Es decir, tendré que v cuadrado será igual a g' por r. Es decir, sería igual a g sub 0 partido por 3 por r. Y eso sí que me lo han dado como dato. G sub 0 vale 9,8 metros por segundo menos 2. Y r, el radio orbital, es muy fácil de calcular porque el radio orbital sería el radio de la Tierra, que sí que lo tengo, más la altura que la he calculado en el apartado A. La altura, si no recuerdo mal, eran 4.663 kilómetros, o lo que es lo mismo, 4,663 por 10 elevado a 6 metros. A mí me ha dado 1,1037 por 10 elevado a 7 metros. Recuerdo que R es sumar el radio de la Tierra más la altura. Entonces, ahora sí que lo tenemos todo. La velocidad será la raíz cuadrada de g sub 0 por r partido por 3. Es decir, la raíz cuadrada de 9,8 metros por segundo menos 2 por r, que lo tenemos ahí, por 1,1037 por 10 elevado a 7 metros, dividido entre 3. A mí eso me da 6.003 metros por segundo menos 1. ¿Qué sería la velocidad del satélite? Ahora ya tenemos la velocidad del satélite. Lo que voy a hacer es considerar un solo ciclo. Entonces, la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo, así a grosso modo. Entonces, ¿qué espacio recorre el satélite en un ciclo? Pues la longitud de una circunferencia de radio r, el radio orbital. Es decir, el espacio sería 2πr dividido en el tiempo. ¿Qué tiempo tarda en recorrer un ciclo completo? Ese tiempo se le llama periodo. Si yo despejo de aquí el periodo, sería igual a 2πr dividido entre la velocidad. Lo tengo todo. Es decir, el periodo sería igual a 2pi por r, lo tengo aquí, 1,1037 por 10 elevado a 7 metros, dividido entre la velocidad, que hemos dicho que era 6.003 metros por segundo menos 1. Se me va a metros, segundo menos 1 dividiendo, subiría arriba como segundo. Haciendo esas cuentas, si yo no me he equivocado, me da 11.548 segundos, sería el periodo. Si lo queréis, para enteraros un poco más, sería el equivalente a 3 horas, 12 minutos y 28 segundos. Bueno, se nos pedía también la energía mecánica del satélite, que la calculáramos. Entonces, como sabéis, la energía mecánica la podemos calcular como menos G, constante de gravitación universal, por masa de la Tierra, masa del satélite, dividido entre 2 veces R o radio orbital. Aquí el problema es que no conocemos ni G ni la masa de la Tierra, porque no nos lo dan como dato, por lo cual no podemos utilizarla, aunque no la sepamos de memoria. Entonces, lo que voy a hacer es un truco como antes, multiplico y divido por R. Aquí abajo tendré R cuadrado, es decir, la energía mecánica me va a quedar como menos Gm partido por R cuadrado, y luego aparte tendríamos arriba m chica por R y el 2 que iría abajo. ¿Por qué he hecho esto? Porque esto sería G. Que, como sabéis, bueno, G', lo que le he llamado yo antes G', es decir, la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la órbita del satélite, que, como sabéis, es G sub 0 partido por 3. La energía mecánica la calcularemos pues como G', que en realidad es G sub 0 partido por 3, por m, la masa del satélite, que la conocemos por el radio orbital,
dividido entre 2. Podemos sustituir aquí, esto sería igual a menos, que me lo he comido aquí también, g sub 0 por 9,8 partido por 3, 3,2666, por la masa del satélite que nos dicen que es 400 kilogramos, por el radio orbital que lo tengo allí calculado de antes, 1,1037 por 10 elevado a 7 metros, dividido entre 2. He hecho esas cuentas con la calculadora y la energía mecánica me sale menos 6,75 por 10 elevado a 9 julios. Y con ello sí que hemos terminado ya el ejercicio 3. Bien, ya podemos empezar con el ejercicio 4. En él se nos da una ecuación de ondas, se nos dice que todas las unidades son están tomadas en el sistema internacional y se nos pide en primer lugar decir qué tipo de onda es. Pues una onda transversal. ¿En qué sentido se propaga? Pues eso nos fijamos aquí. Como es negativo significa que la onda se propaga en el sentido de crecimiento del eje OX. Es decir, tenemos el eje X para allá, al ser este signo menos, pues la onda se propagará para allá. Si fuera un signo más, se propagaría para allá. La amplitud sería el coeficiente que multiplica en este caso el seno, es decir, 0,2 metros, porque se nos dice que están tomadas en unidades del sistema internacional. Si pongo aquí la ecuación de ondas, I de xt igual a por el seno de omega t menos kx, bueno, más phi. Podemos identificar omega con la cantidad que multiplica a t, es decir, 2pi por 50, es decir, omega es igual a 100pi. Sabemos que omega es 2pi partido por el periodo, con lo cual el periodo es 2pi partido por omega, pero omega vale 100pi, por lo cual sería 2pi partido por 100pi. Se me va el pi, me quedaría un 50avo o 0,02 segundos. Se me pide la longitud de onda. Fijaros que identificando k con el coeficiente que multiplica x, yo puedo decir que k o el número de ondas sería igual a 2pi partido por 0,1. Pero el número de ondas sabéis que es 2pi partido por la longitud de onda. Los 2pi se me van y tendré que la longitud de onda será 0,1 metros. Y por último, la velocidad de propagación. Como sabéis, la velocidad de propagación sería la longitud de onda partido por el periodo. Es decir, 0,1 metro partido por el periodo, que son 0,02 segundos. No hace falta calculadora, si no me equivoco, eso serían 5 metros por segundo menos 1. Y con esto hemos terminado el apartado A. Por otro lado, se nos pide que calculemos la diferencia de fase en un mismo instante entre dos puntos que distan entre sí 2,5 centímetros. Se puede hacer de varias formas, pero se me ocurre la más sencilla. Fijaros que la longitud de onda es 0,1 metro, es decir, la longitud de onda son 10 centímetros. Es decir, si tenemos nuestra onda, la distancia entre dos puntos que estén en la misma fase son 10 centímetros, lo que sería una longitud de onda. Fijaros que lambda entre delta de x serían los 10 centímetros entre 2,5 centímetros. Es decir, lambda partido por delta de x va a ser igual a 4. Es decir, delta de x es igual a lambda partido por 4. La diferencia de fase entre dos puntos que estén separados, dos puntos consecutivos, una longitud de onda, es 2pi radianes. Pero como esto sería un cuarto de longitud de onda, pues la diferencia de fase podemos concluir que sería 2pi radianes dividido entre 4. Es decir, la diferencia de fase sería pi medio radianes. Se podía hacer de otra forma también, pero yo creo que así es más rápido. En fin, con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consiguiente todo el examen. Espero que nos veamos en nuevos vídeos. Muchas gracias a todos los que me hayáis visto.